Instituto Tecnológico del Valle de Ecla, Nodo Unión Hidalgo. Actividad T56-01. Exposición. Presenta Dulce María Marín Gómez, Gonzalo López Antonio, Ciremar López Ordaz, Carla Joana Orozco López y Lázaro Antonio Ramos Ramírez. Actividad 5. Ciclo de vapor. El ciclo de Rankine se describe en el funcionamiento de la turbina de vapor que se encuentra comúnmente en las plantas de producción de energía. Hay 4 fases en un ciclo. Número 1. Compresión. El fluido se bombea desde una baja presión hasta una alta presión utilizándose una bomba. El bombeo requiere energía. Número 2. Transferencia de calor isobárica. El fluido presurizado entra en la caldera donde se calienta a una presión constante hasta que se convierte en vapor sobrecalentado. Número 3. Expansión. El vapor sobrecalentado se expande a través de una turbina para generar trabajo. Idealmente, esta expresión es isotrópica. En esta expansión se reduce tanto la presión y la temperatura. Número 4. Transferencia de calor. El vapor entra entonces en un condensador donde se enfría y cambia para la fase líquida. Este líquido vuelve entonces a la bomba y el ciclo se repite. El ciclo de Rankine regenerativo se caracteriza por el precalentamiento del condensador antes de entrar en la caldera. Se denomina de esta manera pues el fluido será recalentado por el vapor de la sangría en la turbina. Después de salir del condensador hasta la entrada de la caldera, esto incrementa la temperatura media del fluido circulante, lo que aumenta la eficiencia termodinámica del ciclo. Su principal efecto puede explicarse con base en la reducción del flujo de vapor que alcanza el condensador. El ciclo de Hearn es básicamente el mismo ciclo de Rankine vitaminado, contando con uno o más recalentamientos. Este proceso se formuló como respuesta a lo siguiente: ¿cómo podemos aprovechar las mayores eficiencias a presiones más altas de la caldera sin tener que entrar el problema de humedad excesiva en las etapas finales de la turbina? La solución es, como ya se mencionaba, expandir el vapor de la turbina en 2 etapas y recalentarlo entre ellas. En otras palabras, modificar el ciclo de Rankine ideal simple con un proceso de recalentamiento. El recalentamiento es una solución práctica al problema de humedad excesiva en turbinas y es comúnmente utilizada en modernas centrales eléctricas de vapor. El diagrama del ciclo de Rankine ideal con recalentamiento y el esquema de la central eléctrica que se opera en este ciclo se muestra en la siguiente figura. El ciclo de Rankine ideal con recalentamiento refiere el ciclo de Rankine ideal simple, que es el proceso de expansión. Sucede en 2 etapas. En la primera, la turbina de alta presión, el vapor se expande isotrópicamente hasta una presión intermedia y regresa a la caldera donde se recalienta a presión constante. Por lo general, hasta la temperatura se entra en la turbina de la primera etapa. Después el vapor se expande isentrópicamente en la segunda etapa, hasta la presión del condensador, de modo que la entrada de calor total y la salida total del trabajo de la turbina en un ciclo de recalentamiento se reencuentren. 5.3. El ciclo ideal de Carnot fue propuesto por el físico francés Sadi Carnot, que vivió a principios del siglo XIX. Una máquina de Carnot es perfecta, es decir, convierte la máxima energía térmica posible en trabajo mecánico. Carnot demostró que la eficiencia máxima de cualquier máquina depende de la diferencia entre las temperaturas máxima y mínima alcanzada durante un ciclo. Cuanto mayor es esa diferencia, más eficiente es la máquina. Por ejemplo, un motor de automóvil sería más eficiente si el combustible se quemara a mayor temperatura o los gases de escape salieran a una menor temperatura.
En un ciclo de Carnot se asume 4 trayectorias ideales, 2 de ellas se llevan a cabo en forma isoentrópica, de tal modo que el trabajo obtenido y suministrado es máximo, dado que no existen irreversibilidades de ninguna clase. Las otras 2 implican transferencia de calor isotérmicas, las cuales son igualmente reversibles. 5.4. La eficiencia de Carnot como un máximo posible de conversión. La prueba de que la eficiencia de un ciclo de Carnot con un gas ideal es la máxima posible para una máquina térmica operando entre 2 hechos, los cuales les dejo acá los 2 lugares. Si este principio no fuese cierto, ¿sería posible construir una máquina que extrajera calor de un gran reservorio caliente, tal como el océano, y convertirlo completamente en trabajo? Simplemente tendría sentido pensar que cierta cantidad de calor se perderá hacia un reservorio frío. Unidad 6. Ciclo de gas. Un ciclo Brayton ideal modela el comportamiento de una turbina, como las empleadas en las aeronaves. Este ciclo está formado por 4 pasos reversibles. El ciclo Brayton describe el comportamiento ideal de un motor de turbina de gas, como los utilizados en las aeronaves. El aire frío y a presión atmosférica entra por la boca de la turbina. El aire es comprimido y dirigido hacia la cámara de combustión mediante un compresor movido por la turbina. Puesto que esta fase es muy rápida, se modela mediante una compresión adiabática. El ciclo Brayton ideal se define por los 4 procesos reversibles que son los siguientes. El número 1 es la compresión adiabática del estado 1 al estado 2. El número 2 es la adición del calor a presión constante. El número 3 es la expansión adiabática y el número 4 el rechazo de calor a presión constante para llegar al estado 1. Las semejanzas y las diferencias se aparecen con facilidad. El ciclo de Brayton se utiliza con más frecuencia para describir el funcionamiento del motor de una turbina de gas. 6.2. Ciclo de Brayton real. La turbina de gas es otro sistema mecánico que produce energía eléctrica. Puede operar en un ciclo abierto cuando se usa como un tanque o motor de camión. Entra el aire al compresor, pasa por una cámara de combustión de presión constante, pasa por una turbina y luego sale como productos de combustión de la atmósfera. Un ciclo cerrado cuando se usa en una planta de energía nuclear. La cámara de combustión se sustituye por un intercambiador de calor en el que entra energía al ciclo desde alguna fuente exterior. Otro intercambiador de calor transfiere calor desde el ciclo para que el aire sea regresado al estado inicial. Mi nombre es Siremar López Ordaz y les hablaré acerca del tema 6.3, turbinas de gas. La turbina de gas ha experimentado un progreso y un crecimiento desde su primer desarrollo en la década de 1930. Las primeras turbinas de gas construidas tenían eficiencias de ciclo simple de alrededor del 17% debido a las bajas eficiencias del compresor y de la turbina, así como las bajas temperaturas de entradas de la turbina. Por lo tanto, las turbinas de gas tuvieron un uso limitado y su capacidad de quemar gran variedad de combustibles. Para mejorar la eficiencia del ciclo, se concentraron en 3 áreas. La primera fue incrementar las temperaturas de entrada de la turbina o de quemado. Este fue el principal enfoque tomado para mejorar la eficiencia de la turbina de gas. Las temperaturas de entrada aumentó en forma constante desde aproximadamente 540 grados Celsius hasta 1425 grados Celsius o actualmente mayor. Fueron posibles gracias al desarrollo de nuevos materiales
y por las innovadoras técnicas de enfriamiento para componentes críticos. Mantener altas temperaturas de entrada a la turbina con la técnica de enfriamiento por aire requirió que la temperatura de combustión fuera mayor para compensar el efecto de enfriamiento. El punto 2 hace referencia al incremento de las eficiencias de los componentes de turbomaquinaria. El desempeño de las primeras turbinas sufría una gran ineficiencia en sus turbinas y compresores. Sin embargo, el avivamiento de las computadoras y de las técnicas avanzadas en su diseño por computadora hizo posible diseñar componentes aerodinámicos que tuvieran pérdidas mínimas. Estas eficiencias incrementadas de las turbinas y los compresores resultaron un aumento significativo en la eficiencia del ciclo. Como tercer punto, la adición de modificaciones al ciclo básico. Las eficiencias de ciclo simple de las primeras turbinas de gas fueron prácticamente duplicadas al incorporar el enfriamiento, regeneración o también conocido como recuperación, y de igual forma el recalentamiento. Los costos excesivamente bajos de los combustibles y el deseo general de la industria para minimizar los costos de instalación aumentó en la eficiencia del ciclo y dejó pocos deseos por optar estas modificaciones. 6.4 Ciclo de Brayton con regeneración. Observando la imagen, en las máquinas de turbina de gas, la temperatura de los gases de escape que salen de la turbina suele ser considerablemente mayor que la del aire que sale T3 del compresor. Por lo tanto, el aire de alta presión que sale del compresor puede calentarse transfiriéndole calor desde los gases de escapes calientes mediante un intercambiador de calor a contraflujo, el cual se conoce también como regenerador o recuperador. Viendo las dos imágenes, una hace referencia a una máquina de turbina de gas con regenerador y la otra hace referencia al diagrama TS del ciclo de Brayton con regeneración de la misma máquina de turbina. La eficiencia térmica del ciclo de Brayton aumenta como resultado de la regeneración, ya que la porción de energía de los gases de escape que normalmente se libera hacia los alrededores ahora se usa para precalentar el aire que entra a la cámara de combustión. Esto a su vez disminuye los requerimientos de entrada de calor para la misma salida del trabajo neto. De acuerdo a la imagen anterior, la temperatura más alta que ocurre dentro del regenerador es T4, que es la temperatura de los gases de escape que salen de la turbina y entran al regenerador. Bajo ninguna condición el aire puede precalentarse en el regenerador hasta una temperatura superior a este valor. El aire normalmente sale del regenerador a una temperatura menor a T5. Supongamos que el regenerador está bien aislado y que cualquier cambio en las energías cinética y potencial es insignificante. Las transferencias de calor reales y máximas de los gases de escape
hacia el aire pueden expresarse como Q regeneración real es igual a H5 menos H2 y tenemos a Q de regeneración máxima cuando es igual a H5 menos H2 que sería igual a H4 menos H2. El alcance al que un regenerador se aproxima a un regenerador ideal se llama eficacia o efectividad y se define como eficacia o efectividad es igual a Q regeneración real sobre Q regeneración máxima, que sería igual a H5 menos H2 sobre H4 menos H2. Cuando se utilizan las suposiciones de aire estándar frío, esta se reduce a eficacia o efectividad aproximadamente igual a T5 menos T2 sobre T4 menos T2. Un regenerador con una eficacia más alta obviamente ahorrará una gran cantidad de combustible, porque precalentará el aire a una temperatura más elevada antes de la combustión. Sin embargo, lograr una mayor eficacia requiere el uso de un regenerador más grande, lo que implica un precio superior y causa una caída de presión más grande. Bajo las suposiciones de aire estándar frío, la eficiencia térmica de un ciclo de Brayton ideal con regeneración es eficiencia térmica del ciclo con regeneración es igual a 1 menos T1 sobre T3 por RP elevado a K menos 1 sobre K. Por consiguiente, la eficiencia térmica de un ciclo de Brayton con regeneración depende de la relación entre las temperaturas mínima y máxima, así como de la relación de presión. Subtema 6.5. Ciclo de Brayton con interenfriamiento. Con este método lo que hacemos es comprimir los gases de admisión en dos etapas, con una refrigeración intermedia para sacar parte del calor que se han adquirido en la primera etapa de compresión. En la imagen se puede observar que el trabajo que se debe realizar el compresor para elevar la presión desde el estado 1 hasta el estado 2 sin enfriador es mayor que el trabajo que se deben hacer los compresores con la misma eficiencia para elevar la presión del aire desde el estado 1 al estado 2 y del estado 3 al estado 4, con un enfriador de aire intermedio. Esta disminución en el trabajo total de la compresión se debe a que las líneas de presión divergen hacia la derecha del gráfico. Se puede demostrar que el trabajo de compresión con enfriador es menor cuando la relación de presiones en dos etapas es igual a P4 sobre P3, que es igual a P2 sobre P1, y la temperatura de entrada a la segunda etapa de compresión T3 es igual a la temperatura de entrada a la primera etapa de compresión T1. Subtema 6.6. Ciclo de Brayton con recalentamiento. La expansión de los gases en el ciclo de Brayton pueden configurarse de tal forma que se realicen en dos etapas. La primera expansión ocurre en lo que se conoce como turbina de alta presión o turbina de compresor, acoplado al compresor mediante un eje. Todo el trabajo que se desarrolla por la turbina de alta presión es consumido por el compresor. En la segunda expansión tiene lugar en la turbina de baja presión o turbina de potencia, acoplado a un eje diferente al de la turbina del compresor y produce el trabajo neto aprovechado en varias aplicaciones como para mover un generador. En el ciclo con recalentamiento se instala una segunda cámara de combustión a la salida de la turbina de alta presión
para elevar la temperatura de los gases que entra en la turbina de baja presión, y como estos gases todavía son ricos en oxígeno, no suele hacer falta un aporte extra de comburente. En la imagen se puede observar que el trabajo de compresión es el mismo para el ciclo de recalentamiento que para el ciclo sin recalentamiento, y en consecuencia el trabajo que se desarrolla por la turbina de alta presión es claramente mayor al ciclo con recalentamiento que para el ciclo sin recalentamiento, debido a que las líneas de presión divergen hacia la derecha del diagrama, siendo mayor la temperatura entre la temperatura T5 y T6. Subtema 6.7. La eficiencia. La eficiencia térmica del ciclo de Brayton ideal depende de la compresión. Si se aumenta la relación de la compresión en el ciclo, será necesario suministrar más calor al sistema debido a que las líneas de presión constante divergen hacia arriba y hacia la derecha. Como el calor suministrado es mayor, la eficiencia térmica aumentará con el ratio de la compresión. Sin embargo, la temperatura máxima del ciclo está limitada por los materiales con los cuales están construidos los componentes y por lo tanto se requerirán sistemas de refrigeración más eficientes. La eficiencia del ciclo también se ve afectada por las pérdidas en el compresor, en la turbina y en las caídas de presión en la cámara de combustión y otros pasajes. A diferencia del ciclo de Rankine, el proceso de compresión para elevar la presión en el ciclo de Brayton requiere un gran consumo de energía y gran parte del trabajo producido por la turbina es consumido por el compresor en un porcentaje que puede estar entre 40 y 80%. Esta desventaja frente al ciclo de Rankine hace necesario presentar una mayor atención en el diseño de las turbinas de gas, ya que cualquier pérdida de presión en la cámara de combustión y demás componentes entre el compresor y la turbina deben compensar con mayor trabajo en el compresor. Adicionalmente, la eficiencia del compresor y la turbina juegan un papel muy importante, debido a que las eficiencias cercanas al 60% en estos componentes ocasionarían que todo el trabajo producido por la turbina sea consumido por el compresor y por lo tanto la eficiencia global sería cero. Es posible hacer algunas modificaciones en el ciclo de Brayton básico para obtener valores más favorables de la eficiencia térmica y el trabajo neto.